la verdadera generosidad. Uno podría decir que hay una generosidad falsa. Si se es generoso, ¿no? Se puede ser generoso con una generosidad falsa, que no es auténtica. Bueno, vamos a irlo viendo ahora en la palabra de Dios, ¿no? Me ha costado decidirme por algunos versículos, ¿no? Porque todo esto surge a raíz de observar la necesidad interna de muchas personas de satisfacer su ego y su propia vanidad, ¿no? La cual se convierte a veces en soberbia, y la soberbia es un arma de doble filo, porque no solo hace daño a los demás, sino que hace daño a uno mismo. Y entonces evita que surja de una manera natural la generosidad, ¿no? Así que la soberbia y la generosidad están reñidas frontalmente. Y cuando hay soberbia, muy difícilmente va a haber generosidad, y por supuesto una generosidad real, verdadera. Y lo que es peor, de una mala generosidad puede surgir un carácter un tanto peculiar que ahora vamos a ir viendo. Pero permitidme que abramos la palabra de Dios primero y vamos a leer un primer versículo, ¿no? Que se encuentra en Mateo capítulo 22, versículo 37 al versículo 40. Podéis acompañarme o lo leo yo mismo. Y él le dijo, o sea, Jesús le dijo a quien le preguntó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, de una manera integral. No solamente con todas nuestras emociones, sino con todo nuestro conocimiento y con todo nuestro espíritu, que es el sentido que se le da aquí a alma. En otras citas de la palabra de Dios, alma se traduce por mente. De hecho, el versículo paralelo a este no dice alma, sino dice mente, y con todo tu espíritu. De ahí se deduce que alma se está refiriendo al espíritu. Quizá está haciendo alusión a nuestra semejanza con Dios, que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, alma y mente, ¿no? Cuerpo, espíritu y mente. Somos unas creaciones tricotomistas, que se llama eso en teología sistemática. Muy bien. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es decir, de cualquier manera, de manera íntegra, con todo tu ser. O sea, no solo de palabra, sino también de hechos, etc. Pero no se queda ahí Jesús al decir esto. Dice, este es el más grande, o es el grande, y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. O sea, es semejante. ¿Cómo puede ser semejante? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen o tratan toda la ley y los profetas, es decir, las escrituras. Es una forma de hablar que tenían en esa época. Dos grandes mandamientos nos da el Señor. El primero, amar a Dios Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y el segundo es semejante. Es decir, semejante, es similar. Es decir, que amaremos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Qué se desprende de esto? Que nosotros mismos nos debemos de amar con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón y con toda nuestra mente. Debemos de tener una autoestima adecuada. Y de esa misma manera hemos de amar al prójimo. Al prójimo no es todo el mundo. La palabra prójimo viene de la palabra próximo, del que está próximo. De mi mujer, de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, de mis hermanos, de los que yo tengo próximos a mí. Porque sería un poquito difícil amar con todo nuestro ser a un desconocido. El amor del que habla Jesús acerca de la humanidad que debemos de tener hacia los perdidos es un amor compasivo. Puesto que se pierden, debemos de ir con la palabra de Dios, con el mensaje de las buenas nuevas, para que se salven, ¿no?
Pero amarás a tu próximo como a ti mismo tiene mucho que ver con esos dos aspectos, ¿no? De cómo nos amamos nosotros, vamos a amar a nuestro prójimo. El trato que tenemos hacia nuestro prójimo va a reflejar de cómo nos amamos a nosotros mismos. Si nuestro amor hacia nuestro prójimo es interesado, la actitud que tenemos hacia nosotros suele ser interesada. Puede ser egoísta. Podríamos hablar mucho rato sobre este tema, pero no es hacia donde me quiero dirigir, ¿no? Hay otro pasaje bíblico muy semejante a este, que es lo que es conocida como la regla de oro. ¿Habéis oído hablar de la regla de oro? Bueno, la regla de oro le llaman a una frase o un versículo en este caso que es igual en todas las religiones que existen en el mundo. Vamos a leerlo, lo leo yo mismo. Se encuentra en Mateo 7:12, también en Lucas, pero bueno, he escogido el de Mateo 7:12. Dice: por eso, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, así también haced vosotros con ellos. ¿Por qué? Porque esta es la ley y los profetas. Vuelve a decir que esto es lo que manda las Escrituras. Que todo lo que queramos que nos hagan, debemos de hacerlo nosotros a los demás. ¿Cuál es la curiosidad de este versículo? A esto le llaman la regla de oro, porque resulta que en el budismo hay una frase semejante, en el taoísmo hay una frase semejante, Confucio también dijo una frase semejante, y un montón de religiones que ahora no me acuerdo dicen una frase semejante. El Corán, el Islam, también se adjudica esta frase, pero no es real. He estado investigando y el Corán es la única religión que no asume esta frase como una regla de oro para ellos. No existe. Pero hay una particularidad más que es curiosa, ya la vamos a ver. En el resto de religiones esta frase aparece en forma negativa, incluso en el judaísmo, porque no en el Antiguo Testamento, pero sí en el Talmud, en los escritos talmúdicos, que es por los que se regían los rabinos y por los que el manual de enseñanza que tenían los rabinos, aparece la misma frase, pero en negativo. Es decir, lo que no queráis que os hagan, no se lo hagáis vosotros al prójimo. ¿Se entendió? Y es Jesús quien viene y cambia la tortilla, le da la vuelta a la tortilla, cambia las tornas. Dice, bueno, hasta ahora, de alguna manera está diciendo, hasta ahora la actitud debía de ser pasiva. Lo que no queréis que os hagan, no se lo hagáis a los demás. O sea, si no queréis que os bromeen, no bromeéis a los demás. Si no queréis que os fastidien, no fastidiéis a los demás. Si no queréis que se vengan de vosotros, no os venguéis de los demás, etcétera, etcétera. Ahí podemos, todo aquello que no queréis que os hagan, no se lo hagáis a los demás. Y viene Jesús diciendo, no, eso es una actitud pasiva. Como casi todas las religiones tenían esa misma frase, parecida, con sus variantes. Viene Jesús y es el único que dice, no, esto tiene que ser activo. Todo lo que queráis que os hagan, hacerlo a los demás. Eso nos lleva al movimiento. Y de aquí surge la verdadera generosidad. Cuando nosotros, si quisiéramos que con nosotros hicieran tal cosa, no vamos a esperar que nos la hagan, o no vamos por lo menos a mantenernos quietecitos para que no se la hagan a otro. Vamos a ir nosotros y vamos a hacerlo con nuestro prójimo. Vamos a desprendernos y antes de que nosotros ser beneficiarios de lo que queremos que nos hagan, vamos a hacerlo con los demás. Y ahí podríamos enumerar un montón de actitudes, hechos y obras que podemos hacer con los demás que quisiéramos que hicieran con nosotros. Ay, es que a mí me gustaría que oraran por mí. Pues antes de eso, ora tú por los demás. Es que quisiéramos que cuando he estado enfermito hubiera querido que me hubieran venido a visitar. ¿Ves? Y visita cuando hay alguien enfermo. Es que me gustaría que me hubieran ayudado con el traslado. ¿Ves? Ofrécete y ayuda con un traslado. Eso ya no gusta tanto. Sobre todo a mí que me tocan siempre los traslados. No sé por qué, tengo un don. Y así con muchas cosas. Con poquitas cosas pequeñas y con grandes cosas. Cuando hay alguien pasando una necesidad, sea afectiva, económica o espiritual, vamos antes de que ellos tengan la oportunidad de hacerlo con nosotros y hacerlo con ellos. Y vamos a ver cómo esa verdadera generosidad va a ir tomando forma y va a ir aumentando en nuestro espíritu y en nuestro ser.
Pero antes de seguir adelante me gustaría reseñar algunas cositas. Lo que no es una generosidad sana. Hay generosidad que no es sana, creedme. Es una generosidad tóxica. Es la que surge por el ideal de hacer el bien, pero no por el mero hecho de hacer el bien, sino por la culpa, el chantaje emocional, el temor a la crítica o la necesidad de ser complaciente. Hay personas que necesitan ser complacientes. O sea, de que todo el mundo, que nadie tenga nada que decir de mí, ¿no? De que, ay, no, pero ¿qué van a decir? Tiene mucho que ver con el que dirán. Voy a hacer esto porque si no van a pensar. Voy a llegar puntual para ayudar a poner las sillas, pero no porque quiero poner bien las sillas, sino porque quiero ser complaciente y que todos estén contentitos. O, yo qué sé, un montón de cosas. Ya se me irán ocurriendo por el camino. Pero esa necesidad de tener que agradar a los demás. Y a veces el agradar a los demás no es lo más saludable todo el tiempo. Y hay personas que no lo pueden evitar. Por ejemplo, ¿qué pasó con el de Ciudadanos? Él mismo se metió en la trampa, haciendo un poquito de política, porque cuando él se propuso como candidato intentaba agradar a todos, a los de izquierdas, a los de derechas, a los de centro, hasta que al final se tuvo que decidir porque los acontecimientos lo han ido atropellando y se ha decantado hacia la derecha. Y a veces nos pasa un poquito eso, que queremos agradar a todo el mundo. Y no se puede agradar al mundo. Porque cuando tú intentas agradar a todo el mundo, te estás desagradando a ti mismo en algunas cosas en las que tú tienes algunas convicciones profundas. Y si tú remueves esas convicciones sinceras y buenas, ¿se entiende? Por agradar a otras personas, te estás haciendo daño a ti y al final haciendo daño a los demás. Por la culpa. Cuando tú eres generoso por la culpa. ¿Qué pasa en la Iglesia Católica? Ellos creen que la salvación es por obras. Habéis oído, ¿no? ¿Verdad? Que no es por fe, es por obras. Entonces, en la mayoría de los casos hay gente que es generosa de verdad, todo hay que decirlo. Pero en la mayoría de los casos, las obras de caridad que hacen no es de una manera altruista, natural, orgánica, que nace de sí, sino lo hacen porque de esa manera se van ganando el cielo poquito a poco. Esa generosidad tampoco es saludable. Bueno, al final, según qué tipo de buenas obras, hay alguien que se beneficia, pero no es una generosidad sana, no es una generosidad, es más, es una generosidad tóxica, ¿no? No es una generosidad sana la que beneficia a uno, pero perjudica a otros. Porque puedes decir, bueno, yo estoy siendo generoso en este área, ¿no? Porque me siento culpable y es mejor que lo haga porque así no tiene nada que decir, o mira, me quedo más tranquilito, más tranquilita, etcétera. Pero cuando tu generosidad te está perjudicando a terceros y solo beneficia a uno pero perjudica a otros, tampoco es una generosidad saludable. Que valdría la pena señalar aquí que sana y saludable son dos cosas. Sana es que nace sana, como un agua de un manantial que nace limpia y pura, y otra cosa es que sea saludable, que además genera salud a los demás. Entonces, esa generosidad tampoco es la generosidad auténtica cristiana de la que está hablando Jesús de Nazaret. Cuando dice, te amarás como a ti mismo, cuando uno hace un acto de generosidad y no solo no perjudica a terceros o se perjudica a sí mismo, esa generosidad tampoco es sana. Y ahora vamos a ir desgranando un poquito más esto. Vamos a leer, si queréis, o si no lo leo yo, en Gálatas capítulo 6 y versículo 2. Carta a los Gálatas. Aquí podríamos decir que encontramos otra máxima de la generosidad, que dice así: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cierto? Entonces, la ley de Cristo es
que yo he de llevar las cargas de Sara, Sara de llevar mis cargas, y así sucesivamente, llevando unos las cargas de los otros. Pero, ¿cuándo es que Jesús dice que dejemos de hacer eso? 2 versículos más abajo. Gálatas 6:5. Porque cada uno llevará su propia carga. ¿Qué quiere decir esto? Aparentemente puede parecer una contradicción, porque nos está diciendo primeramente que cada uno sobrellevemos las cargas los unos de los otros, pero por otro lado nos está diciendo que cada uno lleve su propia carga. Esta razón es muy sencilla de entender. ¿Cuándo yo he de sobrellevar la carga de mi hermano? Cuando a mi hermano le ha sobrevenido una carga accidental que él no puede llevar. La enfermedad de un familiar, la muerte de un ser querido, la pérdida inmediata de un trabajo, el desahucio de su vivienda, algún asunto emocional, alguna ruptura, algo que le ha sobrevenido sin ser él culpable, ¿no? Entonces nosotros hemos de sobrellevar las cargas los unos de los otros, ayudarnos mutuamente a llevar esas cargas. Pero cuando es alguien que él solito se ha metido en ese problema, es que dice, pero cada uno llevará su propia carga. Podríamos, por hacer un gesto de generosidad extra, dice, bueno, tú te buscaste este problema, te voy a ayudar a salir, pero si te vuelves a meter, ahí te apañas tú solo. Por ejemplo, alguien que porque es un ludópata, juega a las máquinas, llega a final de... No llega a mitad de mes y ya se ha gastado el sueldo. Entonces, por amor y por generosidad, ¿no?, sobrellevamos su carga, por amor a la familia, por amor a sus hijos, etcétera. Pero si lo vuelve a hacer y lo vuelve a hacer, perdona, pero tú tienes que llevar tu propia carga. Tienes que ser responsable de tus actos, es lo que está queriendo decir aquí. Pasa que a veces el lenguaje bíblico lo leemos mentalmente en un tono tan espiritual que no le encontramos el sentido a veces tan práctico, tan terrenal que tiene. Dice, lo podríamos leer perfectamente así, ¿no? Y de hecho, si lo leéis en otras versiones, se lee de una manera un poquito más actual. O sea, cuando alguien está pasando por una situación, sea espiritual, física, económica, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Pero cuando alguien es el que se mete él solito en problemas, que lleve su propia carga, que se haga responsable de sus actos. Viene a decir eso. Pues la generosidad de ayudar a alguien que constantemente se está metiendo en problemas y en el mismo problema no es una generosidad sana tampoco. No es la verdadera generosidad. Porque podemos hacer más daño que bien. Porque hemos de ayudar a estas personas a que sean responsables. En todo caso, ahí es donde nosotros tenemos que enseñarles a ser responsables, llevarlos hacia una situación de responsabilidad, haciéndole que aprenda esa lección en sus propias carnes, o buscar los medios según el caso que sea, ¿no? Puede haber un montón de casos. Por eso tampoco quiero extenderme en los diferentes casos, porque puede ser muy amplio. Lo que importa es el concepto. Si alguien se mete en problemas, por ejemplo, alguien que espiritualmente viene un domingo y está aquí como el que más espiritual de todos, al domingo siguiente viene cansado del camino y al otro domingo eres rodo y es el cristiano yo-yo. ¿Qué pasó? Pues puede ser que un cristiano que entre semana pues se mete en sus propios problemas que le afectan espiritualmente, y así pasa la vida. Y pasan años y lo vemos que arriba, abajo. Lo hemos de ayudar, hemos de sobrellevar esa carga, pero ha de haber un momento que le hemos de decir, tienes que ser responsable. Entonces, ha de comportarse de una manera o seguir una serie de principios, valores o requisitos para que su actitud cambie. Eso es lo espiritual. Ya he dicho, por ejemplo, en lo material o en lo familiar. Matrimonio que siempre anda con problemas, con el mismo problema. Y esa mujer o ese hombre que siempre perdona a su marido o a su esposa por lo mismo y siempre por lo mismo, y pasan 5, 10, 15 años
y el marido es un cromañón o la mujer es un sargento primera que no lo deja vivir, que le amarga, que le arranca la dignidad, que le quita toda su personalidad, que anula al otro, o sea, sea él a ella o ella a él, y siempre el uno sobrellevando la carga del otro sin hacer responsable a uno de los dos. Cuando alguien está cargando todo el tiempo con la responsabilidad del otro, esa es una generosidad tóxica, porque no está ayudando en nada. Yo conozco una mujer, bueno, Mónica también, que tiene 3 hijos. Los 3 hijos le han salido unos sinvergüenzas. Pero es una mujer que todas las veces que sus hijos se han metido en problemas, ella ha salido a dar la cara por ellos. Y a pagar su fianza, y a sacarlos del medio, a quitarles el problema, a pagar sus deudas. ¿Qué ha pasado? Esos niños tienen ya 40, 45... ya no son tan niños y siguen igual, porque nunca aprendieron a ser responsables. Y esta madre, aunque con todo el amor del mundo, usó de una generosidad tóxica, porque intoxicó su entorno, intoxicó a sus hijos y se intoxicó ella, que es incapaz de ver hacia dónde le lleva la situación. Y así muchos ejemplos. Entonces, ¿qué podría ser lo contrario de generosidad? Porque esto es generosidad, pero no es lo contrario, es una generosidad tóxica. Lo contrario de generosidad podríamos decir que es la avaricia, el egoísmo, y es verdad, si propiamente dicho, lo contrario, si generoso vendría a ser dar, un avaro es el que retiene, ¿verdad? O si el que es generoso es el que se da, un egoísta es el que se da a sí mismo, ¿no? Bueno, eso sería más bien un ególatra. Pero bueno, para mí, lo contrario de una persona generosa es una persona amargada. La amargura es el síntoma más visible de una persona que no es generosa. Es una persona que no piensa más que en sí mismo, que es imposible que sea feliz, que crea una ausencia de felicidad a su alrededor, que simula la felicidad en momentos puntuales porque es incapaz de sentirla por sí mismo. Entonces busca cosas que le hagan feliz, pero esa felicidad es momentánea, es temporal. Unas grandes vacaciones, no, porque yo me lo merezco, y se pega unas grandes vacaciones, o se compra cualquier artilugio que cree que le hace feliz, pero es temporal. Y estas personas suelen ser esas personas que no son generosas de por naturaleza. Claro, dice, si uno ha de ser generoso por naturaleza, entonces, si yo no nací generoso, ¿qué pasa? ¿No puedo cambiar? Sí, se puede cambiar, evidentemente. ¿Por qué? Pues porque aquí todos somos cristianos y tenemos el Espíritu de Dios que nos cambia, como bien ha dicho Edith. Es el Espíritu de Dios el que puede transformar nuestras vidas, con nuestro esfuerzo. Porque si no, no tendría sentido el versículo de Romanos 12:2 que dice: transformaos vosotros mediante ¿qué? Mediante la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Entonces el Espíritu Santo obra, pero nosotros hemos de tomar la iniciativa y pagar el esfuerzo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Por eso es que es una responsabilidad nuestra. Nunca esperemos a estar sentaditos a que venga Dios y nos cambie. Nosotros tenemos que dar el paso y tomar la decisión. Y el Espíritu Santo nos va a ir transformando. Como nos quedemos quietos, no vamos a cambiar jamás. Pero ¿de dónde viene la palabra generosidad o generoso? Tiene dos líneas etimológicas. La primera es gen. Gen viene de origen, génesis, genético, genética, generación. Viene de origen, de lo que nace, de lo que es, de lo que da a luz. Por un lado estaría oso, que es un sufijo, el oso que es abundante, o generosidad, que es el que es así. Por lo tanto, una persona generoso o el que practica la generosidad es alguien que es así. Por lo tanto, no se puede hacer generosidad. Uno no puede hacerse el generoso, tiene que ser generoso. Es algo que ha de nacer de nosotros mismos. Es algo que tiene que surgir de lo más profundo de nuestro interior. Ha de surgir de nuestra propia persona. Ha de surgir de cuando Jesús dice amar a los demás como os amáis a vosotros mismos, quiere decir que a nosotros mismos hay lo más profundo arraigado en nuestro espíritu, un espíritu de generosidad que Jesús ha puesto con nuestro nuevo nacimiento.
es algo que somos, no algo que hacemos. Esa es la gran diferencia. Y podemos ver que hay gente con mucho dinero que es muy generosa. ¿Pero por qué? Porque les desgrava Hacienda, porque así entran en una especie de estatus social, son reconocidos, un montón de cosas. Hay gente que es por culpa, hay gente que lo hacen por bondad, pero pocos son generosos porque son generosos, que no tienen que esforzarse y no tienen que estar pensando en qué momento ser generosos. Su actitud de vida es generosa, no les importa renunciar a áreas suyas, a gustos, a vacaciones, a mil cosas, por el bien común o por el bien de una tercera persona. ¿Qué características tiene el que no es generoso? Es fácil identificar. Podríamos decir que el que no es feliz tampoco es generoso. Podríamos decir que el que tiene una vida pobre espiritual tampoco es generoso. Y recordad que todo el tiempo estoy diciendo no hace generosidad, no hace de generoso. Por ejemplo, alguien que tiene celos, que tiene un carácter infantil, que la envidia es una característica suya, que no se alegra del éxito de los demás, posiblemente estamos delante de alguien que no es generoso, como algo natural. No es alguien que es capaz de amar al prójimo como a uno mismo, que no es capaz de hacer a los demás lo que quisiéramos que nos hicieran a nosotros. Son personas rencorosas, incapaces de perdonar. Acordaos que perdonar no es olvidar, porque podemos haber pasado por una situación en nuestra vida que alguien nos ha hecho daño constantemente y debemos de perdonarlo, pero eso no significa que Dios nos haya eliminado de la memoria todo lo que ha sucedido. Uno ha aprendido de eso y aprende a alejarse de este tipo de personas. Eso son dos cosas, pero que no hay una raíz de falta de perdón en nuestro interior. Buscan llamar la atención, si no es por las buenas, por las malas. Es decir, tienen que ser el centro de atención todo el tiempo, y si no, tienen que montar algún cirio, alguna bulla, algún espectáculo para ser los que llaman la atención. Se centran casi siempre en lo negativo. Por muy bien que hayan ido las cosas, siempre tendrán un sí, pero... Este tipo de personas. Supongo que ya os está empezando a venir alguien a la cabeza. El victimismo es otro letrerito luminoso que llevan siempre encima. Su vida es una diaria y constante tragedia. Nunca estaremos a la altura de ellos. Sea lo que sea que a nosotros nos ha pasado, a ellos o a ellas les ha pasado el doble. Si yo me torcí una rodilla, a ella la amputaron una mano. Si yo esta semana se me estropeó el coche, a esta persona, yo qué sé, se le cayó un avión encima. Siempre tienen la razón. Siempre tienen la razón. No abren las puertas al diálogo. Son los que se llaman los típicos legalistas. Que todos son normas, son leyes, esto se ha de hacer así, esto es así, esto es así, pero son incapaces de ser flexibles. O cuando les toca a ellos, sí. Esto me recuerda mucho lo he visto en muchas iglesias, ¿no? Que cuando había que poner en disciplina a alguien, eran 3 meses, 6 o un año, pero cuando le tocaba a alguien de su familia, una amonestación era suficiente. Eso es legalismo, para el que no lo sepa. Faltos de tacto. Una falta de tacto natural que es disfrazada muchas veces de una sinceridad. Yo es que soy muy sincero, o soy muy sincera, ¡zaga! Y te soltaron ahí cualquier barbaridad en toda tu cara, hiriéndote, haciéndote daño. Esta gente se parapeta detrás de una falsa sinceridad y en realidad lo que no tienen tacto. ¿Pero por qué? Porque no les importan en absoluto los demás, solo se importan a sí mismos. No escuchan. En el momento en el que callan, están pensando qué es lo que te van a contestar, pero no te están escuchando. No dejan hablar, en muchos casos. Son personas que no encuentras tú una pausa entre respiro y respiro. No sé cuándo toman el aire estas personas. Si a ellos no les gusta algo, ojito con que a ti te guste lo contrario, porque lo asumirán, pero van a pelear todo lo posible para que tus gustos sean una mala decisión. Son controladores, gente que no te deja vivir, que ni comen ni dejan comer,
que están todo el tiempo queriendo saber qué haces, aunque no les importe y aunque no, en ese momento no les afecte lo que tú estés haciendo. Son vengativos. La ira y la contienda es algo característico de ellos. Son gente iracunda, enfurruñada, que siempre le ven en lo contencioso y lo pendenciero a todo. Son criticones, que no es crítica, es criticones otra cosa, es decir, quejosos. Es su forma de alimentar la baja autoestima que tienen. Criticar, ningunear, bajar de nivel a los demás. Como ellos son incapaces de crecer, ellos son incapaces de superarse, ellos son incapaces de ser mejor persona, tienen de alguna manera que desacreditar criticando a los demás. Son superamigos express. Alguien que no es generoso, y cuando repito de nuevo, el que no es generoso es aquel que es incapaz de amar al prójimo como a uno mismo, o de hacer a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros mismos. Es alguien que tiene la capacidad también a veces de ser un superamigo express. En 10 minutos es tu mejor amigo, pero a la misma velocidad que es tu amigo deja de ser tu amigo. Cualquier cosa le va a ofender, cualquier cosa, con tal de que no estés de acuerdo, va a desaparecer de tu vida. Ningunear, no facilitar el crecimiento, dominar, ser piedra de tropiezo. Son gente dominante. Necesitan dominar y manipular tu vida. ¿Por qué? Porque no son generosos. Son incapaces de entender que tú tienes tu vida. Son incapaces de ayudarte a que tú desarrolles tu vida, que desarrolles tus dones, que desarrolles tus capacidades, que crezcas como persona. No pueden, no lo soportan, porque no son generosos. No nace de ellos esa generosidad. No respetan tu espacio vital, te asfixian. Eso tiene que ver con el dominio y el control que ya hemos hablado. Cuando uno siente asfixia cuando está con alguien, cuidadito, estamos ante una persona que no es generosa y por lo tanto es tóxica. El chantaje emocional. Eso es muy de madre también, Hay un punto que las madres ya saben soltar, pero muchas madres se quedan así toda la vida. Pero ¿cuántos maridos, cuántas esposas, cuántas madres a sus hijos, cuántos jefes, cuántos líderes, cuántos compañeros de trabajo utilizan el chantaje emocional para controlar y no permitir que tú te salgas con la tuya, por muy bien que te vaya a ir a ti, aunque a ellos no les afecte, sino que como a ellos no les beneficia, necesitan tener ese control a través de ese chantaje. Supongo que sabéis todos qué es el chantaje emocional, ¿no? Y lo peor de todo, y había escrito una lista mucho más larga, pero quería resumirla en esto, para que se nos venga una o dos personas a lo máximo a la cabeza y no 20, no quieren cambiar. Han alimentado tanto su egolatría que aun sufriendo se sienten satisfechos con su dolor. Este tipo de personas no quiere cambiar. Solo el Señor puede darles el empujón necesario para que cambien. Porque no quieren, se sienten bien en ese estado de ruina personal y ruina emocional. Por muy bien que aparenten vivir, o por muy bien que aparenten sentirse, son personas que son una ruina. Y lo peor es que arruinan todo lo que les rodea. Así que hay dos caminos. Un camino que te lleva a la dicha. Y la dicha tiene que ver con la bienaventuranza, con la bendición, con el crecimiento. Bienaventurados aquellos, o dichosos los que... Ese camino es el camino de la generosidad. Y uno que baja, uno descendente, que es el autodestructivo, el que destruye todo lo que nos rodea, el de la amargura. Por eso el escritor de Hebreos habla tan contundentemente acerca de la raíz de amargura. Hemos de eliminar cualquier semillita, cualquier palito, cualquier hojita, cualquier cosa que pueda volver a germinar en nuestra vida que genere amargura. Porque si ha de generar algo, que sea generosidad. ¿Me explico? Si ha de nacer algo en nuestra vida, que sea generosidad. Darnos a los demás. Es algo que se es, no es algo que se hace. Y eso empieza
con un primer paso, que es cambiar nuestro orden interno de valores, nuestros ideales, nuestros principios. Es decir, yo quiero ser generoso porque quiero hacer feliz a los demás. Yo quiero hacer feliz a mi esposa, por lo tanto yo tengo que ser generoso. Y tiene que ser un ideal. Y mucha gente, su ideal o su orden de valores o sus principios, hay una escala de valores, su prioridad es satisfacerme a mí mismo y mis deseos. Aunque no lo exprese así, sus hechos lo dicen. Y hemos de cambiar eso. Darle la vuelta, como hizo Jesús. Entonces, mi ideal, mi propósito en esta vida es hacer feliz a los demás. Comenzando por los más cercanos, por mi prójimo, por mi próximo. Es decir, por mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis padres, mis hermanos, y así vamos abriendo el abanico. Ese es el primer paso que hay, cambiar nuestro orden de valores. Y eso es un llamado, os exhorto de verdad, os animo a que reflexionéis durante la semana en vuestro orden de valores. Y si no está el primer mandamiento y el segundo en ese orden, vamos a ir viendo qué es lo que podemos cambiar. Acordaos que cuando Jesús dice que aquel que no deje padre o madre, o hijos, familia, por causa de mí, no es digno de mí, no se está refiriendo a que los repudiemos, se está refiriendo a un orden de valores, a poner a Dios por encima de todas las cosas, pero, ¿qué es lo que dice que pongamos en segundo lugar? A nuestro próximo, a nuestro prójimo. Así que mi ideal en esta vida, mi único objetivo en esta vida es hacer feliz a Mónica. Y yo todo lo que haga va a ser, si es necesario, en renuncia de algo mío para hacerlo feliz a ella. Y por hacer feliz a mi prójimo, a mi próximo, a mi hermano, a mis padres, a vosotros. Y esa es la actitud que había en Cristo Jesús. Cuando leemos en Romanos 15, 2, 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para su edificación, para que crezca. O sea, no agradar, o sea, no ser generoso, que nuestra ideal de hacerlos felices no sea solamente porque ellos se salgan con la suya, sino porque queremos agradarlos en lo bueno y para que crezcan, para que sean edificados. Si los estamos agradando por el simplemente hecho de satisfacerlos, no es ni lo bueno ni es para su edificación. Y lo que no edifica se desifica, se vuelve ruinoso. Así que eso nos debe de ayudar a pensar cada vez que hagamos un acto de renuncia, un acto de generosidad, si es porque es bueno y edifica o porque es simplemente un capricho del otro o una necesidad de calmar nuestra culpa. No debemos de... Pienso que no debemos de tomarlo como un mandamiento, aunque es un mandamiento, ¿no? Ya, primer mandamiento y un segundo mandamiento os doy. Pero cuando un mandamiento es algo orgánico que nace de nosotros mismos, no se convierte en una orden, no es algo que por lo que nos tengamos que esforzar, sacrificar y sentirnos con una carga. Cuando eso en nosotros ha cambiado, cuando eso en nosotros se ha vuelto una costumbre, cuando eso en nosotros se ha vuelto una prioridad, sale de forma natural y es un mandamiento que obedecemos sin darnos cuenta, porque nuestro carácter ha cambiado y ya no somos personas que hacemos tales cosas, sino que somos de tal manera. Y siempre vamos a recordar a personas, mira, fulanito cómo era de bueno. No recordamos a la gente, mira, qué bien hacía, o qué grandes obras hacía, ¿no? Qué bueno era, o qué buena era, o qué generoso era, o cómo le gustaba contagiar su felicidad. Queremos ser esos cristianos contagiosos, como hablábamos el otro día. Otro camino por el que empezar es ser cristianos generosos, que sabemos pensar en el bien común, que sabemos pensar a corto, medio y largo plazo, que sabemos pensar
y sentir empatía por la felicidad y la necesidad de nuestro prójimo y nuestro próximo. Y además, para terminar, la generosidad tiene promesa. En Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que riega también será regado. O sea, que no es algo que solo es de salida, que cuando uno se da a los demás, que cuando uno hace feliz a los demás, que cuando uno ayuda en lo bueno y a edificar a los demás, no es algo que solo sale y sale y sale, sino que vuelve, vuelve y vuelve. Aquel que es generoso será prosperado, aquel que riega será regado. Así que yo espero que en nuestra vida cotidiana este sea el cambio que podamos ir efectuando poquito a poco. Y unos estaremos más avanzados y otros estaremos más atrasados. Pero cada uno sabe dónde está delante de Dios. Y si no, le pida a Dios sabiduría, que Él la va a dar sin límite y sin preguntar, para saber: Señor, dame más conocimiento de dónde estoy. Porque para que aprendamos, de alguna manera, a hacer autocrítica propia, ¿no? De qué es lo que estamos haciendo mal, dónde nos estamos comportando como egoístas, dónde estamos siendo soberbios y no queremos cambiar, dónde estamos siendo generosos tóxicamente y dónde lo estamos haciendo de manera natural. Entonces ahí vamos perfilando nuestro carácter. Y cuando veamos a alguien que es un amargado, lo vamos a identificar rápidamente. Porque para reconocer un billete falso, lo mejor es conocer perfectamente un billete verdadero. Así que cuando nosotros conocemos la verdad, detectamos la mentira rápidamente. Cuando nosotros sabemos qué es la verdadera espiritualidad, cuando nosotros sabemos qué es la verdadera generosidad, vamos a detectar cuando algo es artificial o cuando alguien es un amargado o una amargada. Y vamos a quitar de nuestras vidas todo aquello que nos contamina, todas aquellas personas que nos intoxican. Vamos a mantenerlos a raya. Habrá momentos que no los podemos quitar, pero los podemos mantener en una burbuja que no traspase su virus, que nos contamine, que contamine nuestra vida, nos la amargue y haga de nosotros cristianos menos felices y cristianos con menos capacidad de hacer felices a los demás.